La vida, en particular en la vida familiar. La santidad no solo es un llamado, sino también es posible y necesario. Es conservar estatutos y leyes que llevan a las personas a vivir una vida apartada. Amén. La santidad simplemente es vivir apartado, vivir alejado del pecado. Yo no hago lo que hace el mundo, yo no vivo como vive el mundo. Amén. Y en el versículo que hemos leído, nos habla de Pablo. El apóstol Pablo, dice la palabra que Dios estaba haciendo milagros y prodigios a través de él. Y mientras él hacía milagros y prodigios, la gente se maravillaba. Y dice la palabra que cuando las personas ven esto, ellos empiezan a no creer, ellos empiezan a murmurar y contender en contra de Pablo. Pero cuando vemos este versículo y dice que Dios estaba haciendo milagros a través de Pablo. Anteriormente Pablo estaba en Corintios. Esta ciudad es una ciudad griega, lo cual el apóstol Pablo fue llamado a predicarle a ellos. Y mientras Pablo predica, resulta que él va entrando a Corinto y encuentra a dos personas que son del mismo linaje de él, la misma descendencia. Ellos son judíos. Esas personas se llaman Priscila y Aquila. Estas dos personas tienen algo en común con Pablo, que es hacer tiendas. Y mientras ellos están en el camino, todos los días de reposo se juntan en las sinagogas y ellos resulta que discuten la palabra del Señor. Y mientras él está discutiendo la palabra, se levantan personas. Oye, ellos están contendiendo contra él. Ellos no creen en el mensaje que él está impartiendo. Él está predicando a Jesucristo. Pero dice la palabra que al otro día Pablo se va a dormir. Él se va a dormir en la noche. Dice la palabra que cuando él está durmiendo, el Espíritu le habla y sabe lo que les dice el Señor. Le dice: mira, habla, mas no calle, porque yo tengo pueblo aquí que te va a escuchar y va a recibir tu palabra. Pueblo que quiere llegar a la santidad, pueblo que quiere recibir una manera de vivir diferente. Amén. Santo es el Señor. Pero dice la palabra que él termina de predicar en Corinto y él entra a Éfeso. Y dice la palabra que cuando él entra a Éfeso, empieza a predicar y él se entrega a la prédica. Mientras él predica, dice en el versículo que hemos leído que Dios estaba haciendo milagros y prodigios a través de él. Y resulta que el apóstol Pablo era conocido ya en esas regiones. Y mientras él predica, se levantan personas exorcistas y ellos quieren hacer lo mismo que hace el apóstol Pablo. Y ellos dicen: os conjuro en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Ellos quieren hacer lo mismo que está haciendo Pablo. Pero cuando ellos hacen esto, resulta que ellos inmediatamente van a la casa de una persona que tiene un espíritu malo. Y cuando ellos llegan allá, hacen lo mismo. Y ellos inmediatamente, ellos llegan y hacen esto. Dice la palabra que el que está endemoniado, que tiene el espíritu malo, hace lo siguiente y le pregunta. Y le dice: a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero díganme ustedes ahora, ¿quiénes son ustedes? Estos hijos, estos hombres eran hijos de un tal Elsebas. Él era sacerdote, era un hombre conocido de los judíos. Resulta que estos hijos querían hacer lo que hacía Pablo, querían hacer los prodigios que hacía Pablo. Pero déjeme decirle, si usted no tiene su vida en santidad, si usted no tiene su vida en una continua santidad, usted no puede hacer esto. Amén. Pero ahora el demonio hace lo siguiente: salta sobre ellos, los hieres, los dominas y ellos salen desnudos. ¿Pero por qué? Porque no llevan una vida adecuada para poder hacer lo que hace Pablo, para poder hacer lo que está haciendo Pablo. El apóstol Pablo dice la palabra que él sigue predicando, y cuando él predica sigue haciendo milagros y prodigios. Pero ¿por qué él hace esto? No es por sus dones. Él no lo hace porque él tiene un don que se lo atribuyó él mismo. Él no lo hace por esto. Él lo hace porque hay un poder y una autoridad que se le ha entregado Dios. Mire, déjeme decirle que cuando usted empieza a hacer cosas
las personas van a querer hacerlo, van a querer impartirlo. Pero déjeme decirle, Pablo no lo hizo porque él podía por su propia cuenta, sino porque él llevaba un legado de santidad en su vida. Él tenía una santidad que cualquiera no la podía llevar. Y yo quiero decirle a alguien a este lugar: busque la paz y átela a su cuello, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta es la importancia de poder estar en santidad. Usted podrá hacerle frente a sus enemigos. Usted podrá poder confrontar a sus enemigos. Amén. Y uno de los textos que me impresionó mucho, y los libros, es el libro de Josué. Amén. El que tenga Biblia puede acompañarme. Amén. Josué capítulo 7, su versículo 9, y dice: porque los carneros, capítulo 7, amén. Josué, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les he mandado, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por tanto, los hijos de Israel no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Amén. Resulta que el pueblo de Israel ya había salido de una batalla. Ellos habían salido de una batalla contra el pueblo de Jericó. Ellos vencieron, los muros se cayeron, pero dice la palabra que Dios le había dado un estatuto, una ley, un mandato, que ellos no podían tomar del anatema, o sea, de los utensilios que había en esa ciudad. Y resulta que ellos mataron a todos a filo de espada, pero apareció un hombre llamado Acán que tomó del anatema, y el pueblo por lo tanto se volvió maldito. Y mientras acontece eso, Josué quiere ir a otro lugar a conquistar otro pueblo llamado Ai. Este pueblo habitan pocas personas, este pueblo es de pocos recursos, pero resulta que si usted no está en santidad, usted puede ir con millares, pero no va a ganar. Usted puede tener dones, pero usted lo suyo no va a resultar. Entonces resulta que ellos fueron a la guerra, cruzaron el Jordán. Cuando cruzan el Jordán, dice la palabra que pocos hicieron huir a muchos. Y déjeme decirle, cuando usted va a una guerra, lo primero que usted tiene que procurar es que Dios esté de su lado. Y dice la palabra que inmediatamente ellos toman del anatema, Jehová se enfurece. Y dice la palabra que inmediatamente acontece esto: Josué se tira del cilicio, ellos fueron derrotados, y Josué está contrarrestando a Dios y les dice: mira, oh Jehová, ¿por qué tú haces esto? Si tú sabías que nosotros íbamos a perder, ¿por qué tú permitiste que nosotros cruzáramos el Jordán? Entonces Jehová le dice en el versículo que leímos: oye Josué, ¿por qué estás con tu rostro en el suelo? ¿Por qué los ancianos se tiran polvo en la cabeza? Mire, déjeme decirle, cuando usted tiene un problema, usted quiere una respuesta. Entonces Josué está preguntando: ¿por qué tú has hecho esto? ¿Por qué tú no nos avisaste? ¿Por qué no nos dijiste? Bueno, es que ya yo le había avisado, ya yo le había dicho a ustedes que si tomaban del anatema, ustedes iban a tener problemas conmigo. Y déjeme decirle que inmediatamente Dios le dijo: mira, yo no voy a estar dentro de ustedes, yo me voy a apartar. Y déjeme decirle, Dios no habita en templo sucio, Dios no habita en templo corrupto. Y resulta que ese es el pueblo de Dios, esa era la iglesia de Dios, y Dios le había dado un mandato de que no tomaran del anatema. Y cuando ellos van a pelear, ellos tuvieron que salir corriendo. Ellos tienen que salir corriendo, porque resulta que la fe de un creyente se mide por el nivel de obediencia. Nivel de obediencia se mide la santidad. Si usted no es obediente, es propicio a santidad. Entonces ellos habían obedecido, ellos hubieran dado la vuelta que tenían que dar en Jericó, vencieron. Pero cuando fueron a Ai, perdieron. ¿Por qué? Porque no oyeron los estatutos de Dios. Quizá uno lo tomó, quizá una familia era culpable, pero déjeme decirle, por uno pagaron todo.
libertó, fue el que nos salvó del pecado. Amén. Entonces, volviendo aquí, dice la palabra que mientras ellos estaban propintos a ser destruidos, dice la palabra que Dios les dijo: mira, santificaos para mañana, porque si no, no podrán hacerle frentes a sus enemigos. Ese es uno de los beneficios que Dios nos da. Si usted está en santificación, si usted está en obediencia, usted va a permanecer bien delante de su presencia y todo lo va a orar para bien. Amén. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Es el libro de Mateo, donde encontramos una controversia de los fariseos y Jesucristo. Resulta que los discípulos habían comido con las manos sucias. Ellos habían quebrantado las leyes de los ancianos, y los escribas van directamente donde Jesús y le dicen: mira, tus discípulos han quebrantado la ley, han quebrantado el mandamiento de los ancianos. Ellos están comiendo con las manos sucias, están comiendo con las manos sin lavar. Y vamos a expresar dónde es que empieza la santidad. Debe decirle que la santidad empieza en el corazón. Y este versículo nos da a aclarar cómo es que debemos utilizar la palabra de Dios. Entonces ellos le dicen a Jesucristo: mira, tus discípulos están comiendo con la mano sin lavar. Entonces Jesucristo le responde: mira, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. O sea, lo que ellos están comiendo no los contamina, sino lo que puede salir del interior. Y en el instituto hablábamos de un misionero, que este misionero iba a ser enviado a China. Este misionero estaba con su líder en su aposento. Dice la palabra que el líder llena un vaso de agua y lo pone sobre una mesa, y mientras él lo llena, él lo pone a que le ponga asunto, y le dice, y golpea la mesa y le dice: mira, ¿tú viste lo que hizo este vaso? Se derramó. En China encontrarás personas que te van a golpear. En China encontrarás personas que no le van a gustar el mensaje que tú vas a predicar. Pero déjame decirte, tú vas a darte lo que tienes adentro. Por eso la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso yo no creo en cristianos que cuando lo predican dicen maldiciones, dicen cosas que no son de cristianos. Déjeme decirle, usted tiene que cuidar lo que usted va a hablar. Usted tiene que cuidar lo que va a decir delante de las personas, porque usted va a dar de lo que tiene en su corazón. Jesucristo está discutiendo, está hablando con los fariseos. Él le está diciendo: mira, en pocas palabras, ustedes se lavan las manos, ustedes cumplen la ley de los ancianos, pero déjeme decirle, usted se limpia las manos, pero tiene sucio su corazón. Amén. Su corazón está sucio. Amén. Una de las cosas que podemos ver en la historia de Pablo: primero, el demonio reconoce a Jesús. Luego reconoce al apóstol Pablo. Reconoce que el apóstol Pablo tiene poder. Los milagros que está haciendo, él los reconoce. Y eso es lo que va a reconocer el enemigo. Si usted está bien delante de la presencia de Dios, el enemigo conoce. Amén. El enemigo conoce lo que usted tiene en su corazón. Él discierne si usted está bien o mal delante de Dios. Por eso estas personas, cuando van a echar el demonio fuera, lo primero que le dice el demonio: ¿quiénes ustedes son? Yo no conozco que ustedes tienen un legado de parte de Dios. Yo no conozco que usted tiene poder delante de Dios. Por eso él saltó encima de ellos. Pero ¿por qué no lo hicieron con Pablo? Resulta que Pablo andaba delante del pie de la letra. Pablo andaba en santidad. Pablo andaba en todas maneras bien. Y esto tenemos que tomar en cuenta. Por eso yo me fío mucho cuando estamos en las actividades. Hay personas que mientras se está ministrando, usted lo ve de lejito, y uno tiene razón al dudar.
de decir, parece que están viviendo vida doble, porque usted tiene mucha experiencia en el Evangelio, tiene tanto tiempo en el Evangelio. Ayude cuando se está manifestando un demonio algo, por lo menos haga la cadena de oración, vaya, acérquese, porque se supone que usted es ministro de Dios, ministro de la palabra. Entonces, estas personas, cuando van a exorcizar este demonio, ellos van con toda la confianza del mundo, van y dicen: os conjuro en el nombre de que predica Pablo. Ahí se ve que eran fanáticos del Evangelio, ahí se ven que eran fanáticos de Pablo, no de Jesucristo. Y yo vine a hablarle a gente que no son fanáticos, yo vine a hablarle a gente que están viviendo bien el Evangelio de Jesucristo, que están exhortando bien. Amén. Santo es el Señor. Una de las cosas que me entusiasma es que cuando Samuel va a ungir el sucesor del trono en Israel, él va a la casa de Isaí como Dios le había dicho. Y mientras él llega, él le dice a Isaí que reúna a sus hijos y le dice: Isaí, trae aquí todos tus hijos, porque Jehová va a ungir un nuevo rey. Entonces, cuando él llega, él ve a Eliab y dice: de verdad que este es el ungido de Jehová. Y dice: Eliab es el ungido, este tiene porte de ungido. Resulta que Eliab es competitivo, Eliab tiene una fuerza vigorosa, es competitivo en lucha. Y Samuel ve a esta persona y dice: he aquí el ungido de Jehová. Pero resulta que Jehová le responde y le dice: mira, no mire el padecer, no mire la estatura, porque yo lo desecho. Yo no miro corporalmente cosas que le atraen a los hombres, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y yo le decía a usted que la santidad comienza en el corazón. Quizá David a simple vista no era fuerte, quizá David a simplemente no era vigoroso, pero déjeme decirle, David tenía un corazón conforme al de Dios. David tenía una vida en santidad, David tenía una vida conforme a como Dios le había mandado. Amén. Amén. Saúl no había hecho las cosas bien delante de Dios, y Dios no quería cambiar, Dios lo había desechado. Y Samuel le dice: Dios tiene uno mejor que tú, que va a heredar tu trono. Y Dios ya ha predestinado que Él va a ser tu sucesor. Y déjeme decirle, quizá hay personas que no tienen la mejor vestidura, quizá hay personas que no tienen los mejores dones, pero déjeme decirle, tiene su corazón limpio, tiene con su corazón bien delante de Dios. Y eso es lo que quiere Dios: una persona humilde, una persona limpia de corazón, una persona que no tenga contienda, que no tenga enojo. Amén. Usted se puede enojar, pero no peque. Déjeme decirle, usted tiene que levantar al Señor mano santa delante de Él, porque Él sabe quién puede hacer su palabra, quién puede tomar su trono. Amén. Den un aplauso al Señor. Santo es el Señor. Yo le decía que el que obedece la palabra de Dios es propicio a tener santidad, porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Usted puede sacrificarse lo que usted quiera, pero si usted no tiene una vida delante de Dios en obediencia, va a ser en balde. Por eso el salmista David dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en silla de pecadores, sino que en la ley de Jehová, escuche bien, en la ley de Jehová está su delicia, y medita en su ley de día y de noche. ¿Cuál es el beneficio que da? Que será plantado junto a corrientes de agua. Oye, será como algo plantado, su hoja no va a caer, usted siempre fructificará. Por eso usted tiene que escuchar palabra de Dios. Amén. Santo es el Señor. Una de las historias que me gusta también se encuentra en el libro de Reyes, su capítulo 13. Nos habla
de dos profetas, el profeta joven y el profeta anciano. Dice la palabra de Dios que Dios le había dado una palabra, que vaya y le predique a Jeroboam, que aclame delante del altar y le diga: altar, altar, sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces resulta la palabra que este joven fue de donde Jeroboam y clamó delante del altar. Inmediatamente él clama, se cumple la palabra de Dios. Entonces Jeroboam, el que había adquirido el trono de Salomón, dice la palabra que él extendió el brazo y dijo que lo aprendan. Inmediatamente él extiende este brazo, dice que se le secó, pero inmediatamente se le seca. Jeroboam dice al siervo: ora a tu Dios para que él pueda sanarme, ora a tu Dios para que me restaure mi brazo. Dice la palabra que el hombre lleno de poder clama a Jehová. Dice que él inmediatamente, cuando él hace esto, dice que él se le restaura el brazo. Amén. Y cuando él se le restaura este brazo, dice la palabra que él le dice a este joven: mira, tú tienes que hacer lo siguiente. Ven, come conmigo y te daré un presente. Yo pondré delante de ti comida para que tú comas y bebas, para que tú puedas ir tranquilo en el camino. Pero resulta que el hombre le responde y le dice: mira, ni aunque tú me dieres tu reino, ni aunque tú me dieres el tesoro que tú me dieres, yo no voy a comer ni a beber contigo, porque Dios a mí me ha dado una palabra que yo tengo que cumplir. Él me dijo a mí que mira, ni vuelva por el camino que viniste, ni comas, ni te sientes ni comas en ningún lugar, en ningún lugar te hospedes. Y dice la palabra que él cumplió, él iba bien en el camino. Dice la palabra que un hijo de un profeta viejo, que ya él no profetizaba, sino que él tenía el nombre de profeta. Dice la palabra que un hijo de él fue y le dio la noticia de todo lo que había acontecido, de todo lo que había sucedido. Y dice la palabra que él va por el camino y le dice a los hijos: ensíllame una asna, un burro. Y dice la palabra que él fue y tuvo un encuentro, lo encontró sentado bajo una encina, o sea, bajo un árbol. Entonces, mientras él va, le dice: mira, ven a mi casa para que comamos y bebamos. O sea, él le dice esto y él le vuelve y le dice la palabra que Dios le había dicho: mira, yo no puedo comer, yo no puedo beber en ningún lugar. Dios a mí me dijo que siga mi camino y vaya y regrese a mi ciudad. Amén. Entonces, cuando él hace esto, dice la palabra que el profeta viejo, mintiéndole, le dice: a mí me ha hablado Dios a través de un ángel que te diga que vayas a mi casa y te hospedes y comas, porque yo también soy profeta. Entonces, aquí podemos ver a dónde puede llegar la desobediencia de un hombre. Este hombre, este profeta, Dios le habló, Dios mismo le dio palabra, Dios mismo. Entonces, la palabra que le dio fue que no comiese, que ni bebiese. Entonces, él quebranta este pacto. Dice la palabra que él fue y fue engañado por este hombre. Él fue y fue estorbado en el camino por este hombre. Él comió y bebió. Pero ahora viene palabra de Dios al que verdaderamente lo engañó. Ahora es que él va a hablar la verdad. Y le dice al hombre de Dios que había profetizado contra el altar, contra Jeroboam, y le dice: mira, he aquí que tú no serás sepultado junto con tus padres. O sea, eso era un privilegio en el tiempo antiguo, usted ser sepultado con sus padres. Y dice la palabra que este hombre, cuando iba por el camino, su desobediencia lo alcanzó, su desobediencia lo tuvo que poner a prueba. Dice la palabra que se lo comió un león. Pero dígame, si usted obedece, usted va a andar en santidad. Si usted obedece, usted va a andar bien delante de Dios. Y resulta que esta persona perdió la santidad por un momento, y la santidad se paga con la vida. Y la Biblia nos habla que debemos presentarnos aprobados delante de Dios, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Amén. Y por eso yo les exhorto en esta noche: usted tiene que aprovechar su vida
tratar de implementarla en la santidad, tratar de implementarla en andar bien delante de Dios, porque sus beneficios lo llevarán al cielo. La Biblia dice que busque la paz y la santidad, y sin paz y santidad nadie verá al Señor. Amén. Póngase sobre sus pies y den un aplauso al Señor. Vamos a dejar a la persona que continúe en su lugar. Amén.